Son muy altos. Hay un elemento muy complicado que es la cuestión del lenguaje. Gran parte de los fracasos escolares provienen de una deficiente o de un deficiente aprendizaje de la lectura, de la escritura y del lenguaje oral. Es ahí donde empiezan los problemas serios que se van acumulando conforme pasan los años y terminan por ser un obstáculo insalvable para muchos de ellos. Cuando un niño llega a primaria y no tiene al menos un vocabulario de 3.000 o más palabras, va a fracasar en su proceso de formación. El que un niño tenga un vocabulario de menos de 1.000 palabras o de más de 3.000 palabras es clave para el fracaso o el éxito escolar del niño. Es que la lengua, el lenguaje, la capacidad de entender y de comprender y de utilizar un vocabulario adecuado está en sociales, está en naturales, parece que eso siempre era de la profe de lengua. Y las profes de lengua están hartas de decir que hay que leer en todos sitios. Pero nosotros analizamos uno de los problemas de nuestros niños, que es la resolución de problemas, que es matemáticas. ¿Por qué no resuelve el niño el problema? Porque el problema es una historia. Si yo no he entendido la historia, que fulanico tenía tanto, perdió tanto, se comió tanto, no sé cuántos tiene ahora, si yo no soy capaz de entender o me modifican la estructura gramatical que yo ya tengo aprendida y me la cambian de sitio, con lo cual ya no me estoy enterando de lo que ocurre. ¿Creéis que el lenguaje es importante? Sí. Porque si alguien te dice algo y no lo entiendes, no puedes responderle. De la lengua los adjetivos. Aprender. Porque si no es mayor, no va a poder tener, bueno, sí va a poder tener hijos, pero si tiene hijos, si tiene que no se lo va a explicar, si no sabe. Pues pronunciamos las palabras, aprender cómo se escribe y las normas de escritura. Las tildes. ¿Crees que en inglés y en francés todas las asignaturas se aprenden lengua? En inglés y el francés no te sirve para nada. Si vas a Francia tienes que aprender otro idioma. Pues A nivel de inglés lo que hemos empezado, que es igual que se tiene que aprender cualquier idioma, y es la comunicación, que es realmente la importancia de lo que es la lengua o lo que es decir, comunicarnos y comunicarnos adecuadamente. De hecho, en nuestro plan de mejora también, en la mejora de la comprensión oral y escrita, sobre todo tenemos la expresión oral. Y que incluso un examen yo te lo haga oral, porque si tú no eres capaz de hacerlo oralmente, no vas a ser capaz de hacerlo escrito. ¿En qué medida el lenguaje es un instrumento de control, de manipulación, de dominio? Es evidente que el lenguaje es un medio de control, porque en el momento que un concepto determinado lo absorbes o lo asumes, no hace falta ya engañarte, ya te han engañado a partir del concepto. ¿Qué pasa con los cambios del lenguaje? ¿Son tan destructivos como para el ser humano o no? Una buena pregunta. No sería tanto para el ser humano en sí, sino para una comunidad de hablantes, ¿no? Por ejemplo, los que hablamos castellano, por ejemplo, estamos siempre relacionándonos con otras culturas y más ahora con la aparición de las nuevas tecnologías y el flujo, la migración de las personas por razones económicas o por otras razones. Lo que estamos observando es que hay una permeabilidad del lenguaje, ¿no? Y los hablantes poco a poco se van haciendo con unos lenguajes que van cuajando y otras veces no. Tenemos que confiar mucho en lo que está haciendo la Real Academia y también como profesores también somos unos garantes de que haya un equilibrio, de que sea muy importante que tengamos como una gramática, o sea,
un lexicón común, ¿no? Ese número de palabras que sabemos y que utilizamos, ¿no? Dijiste que 3.000, ¿no? Es un número un poco abstracto, pero es importante poner un número, porque otra vez, poniendo un número podemos identificar las necesidades, ¿no? Y ponemos una meta también, ¿no? No es que esa meta sea la que tiene que prevalecer, pero es ponernos de acuerdo para que haya un mínimo, ¿no? En Andalucía, por ejemplo, tenemos una normativa que nos rige por mínimos. Vamos al País Vasco y es otra mentalidad. Lo que quieren es buscar un nivel excelente, que el alumno vaya al nivel más excelente que pueda alcanzar, ¿no? Entonces, para volver un poco al tema que mencionaste antes, si existe un currículum oculto, algo que no se dice, o sea, no es el currículum oficial el que aparece en nuestra normativa, sino un currículum oculto que es el bagaje que tiene cada profesor, que viene con un bagaje más tradicional o menos aceptable, sí existe. Claro que el dominar las palabras puede hacer que nosotros vayamos dominando ciertas áreas. De hecho, en todos los grupos sociales, incluso a los más marginales, los que más dominan las palabras claves para destacar en este grupo son aquellos que lideran el grupo. O sea, es muy importante que vayamos empoderando a nuestros alumnos para que ellos puedan hacerse con el lenguaje que los haga prevalecer, que los haga, alcanzar las metas que ellos se han fijado dentro del grupo social al que pertenecen. Y eso es muy importante. Por eso nuestras clases se tienen que convertir menos en clases solamente magistrales y que sean más experimentales. Que cada alumno pueda ir comprobando, cuando va hablando, cuando va escribiendo, el alcance de lo que dice. Si hay algo que reprobar o algo que está haciendo mal, que se haga en un entorno familiar, donde el error no está apuntado así con una escopeta, donde el error se permite en una parte, es como un peldaño más hacia otro nivel, para que él pueda alcanzar sus propias metas. Y eso hace que la configuración de nuestras clases pues, es muy cambiante. Tenemos que ser los profesores mucho más científicos, mucho más observadores, para de verdad darles a cada alumno lo que ellos necesitan. En un paso previo, es decir, cuando no hay unas herramientas mínimas imprescindibles para poder comunicar y cuando no hay una base mínima para poder comprender. Es aquí donde está el problema. La sociedad hoy en día está viviendo una experiencia, creo, que angustiosa o por lo menos muy dolorosa de incomunicación. Y esa experiencia de incomunicación se está produciendo sobre todo por un doble fenómeno. Por un lado está el problema de que cada vez se tiene menos comprensión del texto, menos comprensión lectora, y por otro lado, porque el vehículo de comunicación y transmisión de la cultura está dejando de ser el texto, está pasando a ser el audiovisual, y ese audiovisual no todo el mundo sabe manejar. ¿Qué transmite el anuncio? Los anuncios transmiten que... Pipa G. Que compremos una cosa. Las imágenes no importan. ¿Me podríais decir algún tipo de anuncio? Sí, Pipa G. Dice el precio. Sí, que no tenemos que distraernos a conducir, y del seguro ese de vida y de coche, y de los juguetes. Los medios de comunicación, y este es un tema muy importante a tener en cuenta, los medios de comunicación condicionan nuestro lenguaje. Y no solamente condicionan nuestro lenguaje verbal, sino sobre todo condicionan nuestro lenguaje visual. Los iconos que maneja nuestro cerebro, y cada vez que manejamos más iconos visuales, también condicionan mi manera de. Antes de que se inventase el teléfono, los emoticonos no existían. Y estamos generando un lenguaje nuevo. La educación debería ser el elemento de equidad, de igualdad, de oportunidades sociales, de estímulo, de esperanza que todo niño, por el simple hecho de ser un niño, necesita. Se está fraguando una nueva educación. Los profesores están siendo cada vez más sensibles a que su trabajo es un trabajo de observación que ayuda a los alumnos a poder tomar riesgo
para que también puedan desarrollar convenientemente sus habilidades sociales, y todo eso está muy inspirado por trabajos en ciencia. Estamos promocionando muchísimo la comunicación y el enfoque por tareas. Significa que estamos preparando a los alumnos para tareas de la vida real, cosas que están implementando y ayudando al alumno a hacerse mejor ciudadano, a poder comunicarse con una mejor eficiencia y a poder incluso venderse en el mercado laboral, saber relacionarse entre sus compañeros y con los profesores. Es muy dura la profesión de maestro, pero es preciosa. Pero os animo a que luchéis por ella, que la dignifiquéis, a pesar de los que están gobernando, y que plantéis suerte al toro. Pero no os fiéis de nadie y cubriros siempre. Y no asumáis responsabilidades que nos corresponden. Y si después de todo pasa algo, pues hacer un buen seguro de responsabilidad civil, y ya lo he hecho, pecho. Muchas gracias, feliz año y que os vaya bien.